Bien, entonces continuamos aquí con el ejemplo. Entonces me han preguntado por los límites de integración en el intervalo, perdón, en el segmento AB. Entonces vamos a ver. Bien, entonces Nick, ¿cuál es la pregunta? Profe, es que la cuestión es que dice que es uno más i, o sea que en y es i. Entonces eso es lo que no entiendo por qué poníamos de 0 a 1 y no de 0 a i. Ah, ok, muy buena pregunta. Entonces, nosotros estamos considerando aquí las variaciones, pero solamente la parte imaginaria o la parte real de esa variación. Entonces, por lo tanto, aquí el y en su parte imaginaria varía desde 0 hasta 1. Es decir, no estamos considerando aquí es como si hubiese un 1 al lado. Entonces estamos considerando solamente la parte imaginaria del número, es decir, La, sin par- el i. la parte real del número. Bueno, usted puede pensar en la parte real, sí, es decir, el número sin el i, pues. Ah, ok, la parte imaginaria, pero sí, ya entendí. Listo, profe. Vale. Sí, eso es lo que así se hace. Entonces siempre vamos a considerarlo así, porque estamos pasando de integrales complejas a integrales de variable real. Entonces ya noten que, digamos, en la fórmula ya está todo eso compactado ahí. Es el Donde número está que la acompaña a fórmula, i, el que se pone en la integral. Es el número que acompaña a i. sí. Entonces, por ejemplo, si esto fuese de 1 más 2i, entonces ya estaría variando desde 0 hasta 2. Bien, si aquí estuviese el 2. O si no, ustedes pueden pensarlo simplemente como el plano cartesiano normal. Como Entonces, coordenada, profe. este punto sí, eso, piénselo como coordenadas. Entonces, este punto tiene coordenadas que 1,1. Entonces, llevaría aquí desde 0 hasta 1. Entonces, piénselo como en coordenadas en el plano cartesiano. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos esos límites y quedan integrales sencillas. También lo podemos hacer de forma vectorial como nos ha mencionado aquí Martínez. Listo. Y, y funciona también. Sin embargo, seguí la idea del libro, porque el libro lo ha hecho así, en la parte en la que son, pues, cuadrados o rectángulos. Y también es sencillo y funciona bien. Ahora, que ahora esta integral es simple. La integral de y es y elevado sobre 2 con el menos aquí. Y la integral de 2 de y es 2y, ¿no? Evaluado entre 1 y 0. Y bueno, ahí sustituyo pues los límites de integración. Entonces, en esta primera parte me queda, cuando sustituyo con 1, me queda un 1 al cuadrado sobre 2, es un medio, con el menos queda menos un medio. Y cuando sustituyo en 0, pues se anula. Y acá, pues, lo mismo, ¿no? Cuando sustituyo en 1 da 2, en 0 se anula, por eso queda 2i. Entonces, estamos terminando aquí. Falta bueno, ya hicimos dos segmentos, pero en este segmento aquí tenemos que tener un cuidado especial. Y veamos por qué. Entonces, estamos analizando ahorita del segmento B al D, perdón, el segmento BD. Aquí está la gráfica. B hasta D. Entonces, noten aquí que nuevamente la altura es fija, la altura es 1. Viendo esto como en coordenadas cartesianas. Aquí el que acompaña al I es 1, entonces esa altura es 1 y es fija. Entonces el de Y ahí es de nuevo 0. El de Y es 0 y el X ahora varía de dónde a dónde. Mira el sentido de la curva, entonces X está variando desde 1 hasta 0, ¿sí ven? Porque me estoy regresando. Estoy aquí, digamos, aquí en 1. Estoy yendo hacia acá, hacia el punto D, que es 0. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, da lo siguiente. Entonces, en ese caso, como les decía, Y vale 1. Eso quiere decir que es fijo en ese caso. El de Y es 0.
Y el x va a variar desde 1 hasta 0, porque voy del lado derecho al lado izquierdo. Entonces aquí tienen que tener cuidado con esto, en este orden en que colocan los límites, ¿no? O si no, habría un signo de menos por ahí que les cambiaría el resultado. Y bueno, ustedes saben que cuando el de y es 0 se cancelan algunas partes de la integral y al final va a quedar esto. Entonces aquí nuevamente hago la integral, queda x al cuadrado más x, evaluado entre 0 y 1. Aquí me queda x solamente. La integral de x es x. Evalúo entre 0 y 1, evalúo en cada uno de los extremos. Cuando evalúo en 0 me da 0, menos cuando evalúo en 1 queda 1 medio más 1, es decir, 3 medios. Quedaría menos 3 medios esta primera parte. Y aquí cuando evalúo en 0 va 0 y 0 menos 1 da menos 1, todo eso. Y así obtenemos la integral en ese tramo. Entonces aquí quedó claro pues que es importante, en este caso, definir el límite de integración así como está aquí. Porque como estoy avanzando del lado derecho a la izquierda, en x, entonces estoy pasando del punto 1 al 0. Entonces aquí se tiene que preservar ese orden también, los límites de la integración. O sea, profe, ahí no se tiene en cuenta de que, digamos, si uno le coloca un menos afuera de la integral, se cambian los límites de integral. Sí, es decir, yo podría también colocar un menos aquí, sí, como usted dice, e integrar de 0 a 1, ¿no? Ah, ok. O sea, sí se puede hacer así, ¿no? Daría También. el mismo resultado, sí. Ah, bien. Y nos queda el último tramo. Entonces, en este caso, recuerden, aquí también debe tenerse ese cuidado. Porque estamos aquí en esta esquina y vamos de D a O. Entonces, nuevamente aquí en ese tramo, el X, como estamos sobre el eje Y, el X vale 0. Entonces el X vale 0 y es constante en todo el tramo. Entonces el de X es 0. Y el Y está en altura 1. Entonces la integral va a ser planteada desde 1 hasta 0 también. Integral de Y. Entonces miren aquí, Y va desde 1 hasta 0. Y esto es lo que queda después de que eliminamos ciertas integrales ahí, por el hecho de que este X es 0, ¿no? Lo mismo que les he mostrado en todo lo anterior. Y haciendo esa integral, pues, me queda que la integral de menos Y es menos Y cuadrado sobre 2. La integral de Y es Y. Y evalúo, pues, en los extremos de 0 a 1. Cuando evalúen 0, me da 0 al cuadrado sobre 2, que es 0. Y aquí, cuando evalúen 1, entonces aquí aparece un signo de menos. Y bien, si ustedes hacen las cuentas, se le va a dar un medio menos I. Y el hecho es que esa integral, pues, sumando lo que nos dio en cada uno de los tramos, de los segmentos, en el primero dio 3 medios, en el otro dio esta parte. Y noten que cuando sumamos todo eso, por ejemplo, este 3 medios aquí negativo, se cancela con este 3 medios acá. El 1 medio negativo aquí, se cancela con este. Y menos I me da menos 2i, que se cancela con este 2i aquí. Por lo tanto, esa integral da 0 como el ejercicio nos pedía probar. Y esa es una forma de hacerlo cuando tenemos figuras rectangulares o cuadradas. Ahora vamos a estudiar casos más interesantes. ¿Preguntas hasta ahí? No. Entonces, esta fue la forma en que el libro lo explica. Entonces yo lo sigo así porque es el libro guía. Entonces lo he hecho como ellos lo plantearon. Que una integral de línea al final. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo en el que usemos parametrización, que hablaba al inicio. Entonces aquí aparece esto. Dice, evalúe la integral de la función 1 sobre z de z en cualquier trayectoria que contenga el origen. Entonces noten que esta función tiene un polo en z igual 0, ¿no? Sí, señor.
Luego vamos a ver qué relación existe entre los polos, el residuo y estas integrales que contienen esos puntos. Por ejemplo, si me están pidiendo un contorno que contenga ese polo, van a haber fórmulas más adelante que relacionen los tres conceptos. Pero entonces debemos llevar aquí solamente por el deseo de calcular esa integral de contorno. Entonces, esto nos hablan de que una trayectoria que contenga el origen. Entonces están hablando de una curva cerrada, ¿no? Para que contenga el origen tiene que ser cerrada. Y entonces aquí yo hice el ejemplo tomando un círculo centrado en el origen y de radio 1. Entonces consideré el siguiente círculo. No lo dibujé. Bueno, el que les mostraba al inicio. ¿Dónde está? No hay más. Este círculo. Aquí. Este es el que consideré. ¿Y con qué parametrización? Recuerda que teníamos dos aquí. Yo aquí cuál usé. Creo que usé la más sencilla. Entonces, en este caso no usé la variable t, sino que usé teta. En vez de una t usé teta. Ese es nuestro parámetro teta. Para que sea más claro que es un ángulo. Entonces yo consideré la parametrización más simple, que es a la i teta. Y recuerden que a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Y ese parámetro teta va a variar entre 0 y 2pi para dar todo el giro. Entonces cuando teta se va moviendo en ese intervalo entre 0 y 2pi, si yo lo voy evaluando aquí en esta función, pues eso me va describiendo los puntos de la curva. Entonces una parametrización del círculo unitario. Ahora noten que yo, al hacer la parametrización, así como cuando uno usa el método de sustitución en integrales simples, yo ahora logré reescribir mi integral aquí, esta, en términos ahora del parámetro teta, que solo aparezca el diferencial de teta, todo en términos del parámetro teta. Entonces lo primero que nos interesa es reescribir este diferencial de z en términos del diferencial de teta. Entonces eso es lo que hago aquí. Entonces el primer paso luego de parametrizar la curva es este. Noten que si derivo la función z, que depende de teta, esto es notación, ¿no? Estoy diciendo que estoy derivando z con respecto a teta. Entonces me queda que la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. Aquí usé regla de la cadena. Entonces la derivada interna con respecto a teta es i. Por eso aquí aparece i, es a la i teta. ¿Y por qué hago eso? Porque ahí puedo decir que el de z, ese diferencial que aparece en la integral original, es lo mismo que i a la i teta. Y este de teta podemos pensar que está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Entonces queda que el de z es igual a i a la i teta por d teta. Entonces logramos reescribir esa primera parte de la integral en términos del parámetro teta ahora. Entonces ya logramos escribir el de z. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El típico método de sustitución que hacíamos en variable de una real, en funciones de variable real. Ahora reescribamos 1 sobre z en términos de teta, o de una función que depende de teta. Todo aquí está, miren. Esta integral es lo mismo. Esta primera parte sustituye todo el diferencial de z, dividido entre z. Z es, por definición, e a la it. ¿Sí notan? Ahora, el e a la it se cancela con el e a la it de aquí. Son lo mismo. Entonces me queda la integral. Bueno, aquí como es el parámetro de teta varía entre 0 y 2pi, por eso están estos límites aquí. Entonces ocurre esa cancelación aquí afortunada. Y me queda la integral de 0 a 2pi de i de teta. El i pues es un número complejo, es una constante. Sale la integral y me queda i integral de 0 a 2pi de teta. ¿Cuánto da eso? Eso me da la longitud del intervalo, ¿no? Entonces sería, bueno, esta integral da, aquí es como si hubiera un 1.
La integral de 1 es, con respecto a teta es teta. Teta evaluado entre 2pi y 0, da 2pi por i. Entonces esa integral da i. Ahora sería interesante, por ejemplo, ver si escogiendo un cuadrado que contenga el origen, la integral da lo mismo. Tendríamos que mirar a ver. Porque ahí nos han pedido que usemos cualquier curva cerrada que contenga el origen. Entonces podemos colocar ahí un rectángulo o un cuadrado, pero que esté en el interior del cuadrado, ¿no? No puede estar en el borde. Cuando dice en el interior, tiene que ser un punto que está dentro de la región y que no es el borde. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la integral de contorno cuando tenemos la función 1 sobre z a la n de z. Entonces en este caso, ¿qué sucede? Dice que yo lo hice en un círculo que es unitario, ¿no? El mismo de antes, una parametrización positiva. Y cuando θ está variando, escribe los puntos en sentido antihorario. Entonces aquí está. Entonces el de z es lo mismo que antes. Este paso aquí que dice no lo consideren. Este paso no. Profe, Pero, ¿cómo sabemos cuál es la gráfica? ¿cómo? ¿Cómo sabemos cuál es la gráfica? Si no nos la dan. Si no nos la dan, por esta fórmula, miren. Usted sabe que E a la I teta, o sea, usted dice que si le dan, por ejemplo, le dan la función así, ¿usted cómo sabe cuál es la gráfica? Así, le dan así. O tiene un ejemplo en mente así de las actividades. Sí, profe. ¿Cuál, por ejemplo, la actividad? Es que, por ejemplo, No, es el mismo que está haciendo. bueno, usted sabe que E a la I teta, E a la I teta es lo mismo que coseno de teta más I seno de teta. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando teta es 0, si sustituyo teta por 0 aquí en esta función, me daría coseno de 0 más I seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces la parte imaginaria es 0. Y me quedaría 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces entonces, ¿qué número complejo me da cuando teta es 0? Me daría el número complejo 1. Si lo ubico en el plano, ese número complejo, pues, empiezo aquí. Este es el punto, el número complejo 1, y 0. Ahora, cuando usted empieza a variar el teta, empieza a escribir estos puntos. Por ejemplo, cuando teta es pi medios, tiene que darme este punto aquí. Entonces, esa es la ecuación, esa ecuación, pues, o sea, la única forma para mostrarles yo aquí ahorita es evaluarla en algunos puntos, en los puntos más conocidos, como en 0, en pi medios, en pi y en 3 pi medios. Entonces, cuando teta es 0 ya no tuvimos el primer punto, el número complejo 1, que está ahí ubicado en el eje X, en 1. Ahorita, cuando teta es pi medios, tomaría coseno de pi medio de 0 y seno de pi medio es 1. Entonces me daría el número complejo i, que es el que está arriba ya sobre el eje X, altura 1. Y así cuando teta es pi, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Entonces eso ahí me va formando esos 4 puntos que este punto es cuando teta es 0. Este punto es cuando teta es pi medios, este punto es cuando teta es pi, este punto es cuando teta es 3 pi medios, y aquí es cuando teta es 2 pi, que da todo el giro. Y en los puntos intermedios, pues,
que esa es la ecuación paramétrica de un círculo siempre así. O sea, en esos casos, digamos que se sabe ya, digamos. Pero su pregunta más bien está concebida en cómo se va formando, entonces ahí le mostré más o menos, o hablando en algunos puntos. Gracias, profe. Bueno. Entonces aquí voy a hacer esa integral. Entonces nuevamente parametrizamos, porque el contorno que me están pidiendo es un contorno que contenga el origen. Es una región, es una trayectoria cerrada, de tal modo que el origen esté ahí contenido. Yo escogí el círculo unitario, cuya parametrización es e a la i teta. Ahora, ¿cuánto es z a la n? Como ahí aparece en la integral z a la n, debemos escribir z a la n en términos de teta. Entonces, si elevo a la n aquí a los dos lados, que aquí z a la n es lo mismo que e a la i teta elevado a la n. Por las propiedades de potenciación, aquí se multiplican estos dos. Y me queda que z a la n es lo mismo que e a la i n por teta. Bien. Ahorita el diferencial de z es lo mismo que antes, que habíamos calculado en el ejemplo anterior. Derivo con respecto a teta y me da eso. Lo paso el diferencial de teta que queda dividiendo a multiplicar allá. Es una forma de ver eso. Y luego reescribo la función ahorita. Este de z es esta parte. Y eso dividido z a la n. Como ya vimos, z a la n es e a la i n teta. Y bueno, les queda calcular esa integral. Por ejemplo, aquí un e a la i n, por ejemplo, esta exponencial que está aquí, se cancela con uno de los que está acá abajo. Acá tenemos n. Cuando haga esa cancelación, va a quedar integral de 0 a 2 pi de i sobre e a la i por n menos 1 teta. Y bueno, ustedes ahí les dejo ese ejercicio para que la terminen. Ese es del taller. Yo no me había percatado de eso y preparé el mismo ejemplo. Entonces, ¿quién tiene consultas ahorita? Profe, el que le pregunté. Sí, por eso es el que estaba haciendo. Pero digamos, como ahí cambia lo que te digo, ya como es z menos z del 0 a la n, o sea, ¿cómo podría aplicar ahí o qué? O sea, su pregunta era cómo calculaba z a la n, ¿cierto? Que se O usaba el sea, binomio. No, no hay que z a la n, ya vimos aquí, mire, z a la n, sí, escribir como z a la n es e a la i n teta. Eso es z a la n. Entonces aquí ya les dejé plantear la integral, mire. o sea, entonces yo podría colocar, bueno, entonces el z del 0 lo dejo a la n normal, ¿Cómo? ¿Puedo repetir ahí? el z sub 0 lo elevaría a la n y los manejaría como aparte los dos, o qué, profe? ¿Cuál z sub 0? Porque es que la parte de ese, el inciso 6 dice que hallar la integral de contorno de z sobre z menos z sub 0 a la n. Ah, usted está preguntando el ítem C, Sí, sí, perfecto, el C. porque lo que yo estoy haciendo es del 20 y ya está casi resuelto. No, sí, sí, o sea, ese ya lo puedo hacer, pero, o sea, la duda la tengo en el C, profe, porque no sé cómo hallar ese. Por eso le decía que la única que yo veía era por un binomio de Newton, pero no sé cómo aplicar ese binomio de Newton ahí. Mm, Porque es que el binomio de Newton dice que es x, o sea, primero a la n más n sobre 1 de x a la menos 1, por el segundo a la 1 y para hallar los demás factores, pero, o sea, no sé cómo aplicar ese o sea, o si lo hago por el binomio o o sea, qué otra solución le puedo dar. Profe, eso parece el teorema de Cauchy. sí, sino que aquí nos piden que lo concluyamos usando el ítem B. Ajá, perfecto. Ujú. Sí, por el teorema de Cauchy.
Sí. Bueno, yo creo que eso se podría hacer así, usando, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. profe. Por, profe. Sí, por profe. sustitución, por sustitución. Es decir, usted como quiere usar el resultado anterior, tiene que ver la forma de reescribir esto como está aquí. Entonces usted puede definir la siguiente, hacer un cambio de variable. O sea, usar, por ejemplo, W, definirlo como Z menos Z sub 0. Sí. Entonces, el diferencial de W va a ser igual a, es decir, aquí. Entonces hace así, W, Z, menos Z sub 0. Entonces la derivada de W con respecto a Z, ¿cuánto da? La derivada de W con respecto a la variable Z. ¿Cuánto vas a derivar? La derivada de Z es 1. Uno. Me da 1. 1. Por lo tanto, el diferencial de W es lo mismo que diferencial de Z. Entonces, usted puede escribir la integral ahorita así. 1 sobre Z elevado a la n de Z. Y lo mismo que, bueno, 1 Sin embargo, aquí hay que tener cuidado porque aquí está definido un contorno con respecto a la variable Z, ¿no? Contorno que dependía, pues, y aquí el contorno está con respecto a la variable, digamos, W. Sí. Cuando usted hace un cambio de variable que cambian los límites de integración, ¿se acuerda? Entonces veamos aquí otra cosa. O sea, ahí lo único que nos cambiaría sería, hacer el cambio, sería el rango de la integral y ya, profe. Sí. Entonces dice así, generalice el resultado del ítem B para mostrar que eso pasa, pero tiene que decir algo más, ¿no? No, profe, ya, nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo antes tenía aquí, aquí tiene que decir que es un contorno. Aquí este ejercicio está incompleto porque debería decir, en este caso, ¿dónde es la indeterminación? La indeterminación es Z igual a Z sub 0, es decir, faltó como que escribieran ahí algo más, pero aclarémoslo de una vez. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, esta función original aquí se indetermina en Z igual a Z sub 0. Entonces dibujemos aquí el plano complejo. Aquí está el punto Z sub 0, que es donde se indetermina. Entonces, ahorita lo que queremos hacer es definir círculos. Uy, no, esto quedó muy feo. Aquí está el Z sub 0. Entonces, note que en el caso anterior nosotros ¿qué hicimos?
el contorno que escogíamos era una curva cerrada que contenga el origen. Entonces, en este caso, el contorno va a tener que contener el punto z sub 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo antes tenía un contorno aquí, eso, uy, ¿quién hizo eso? Está muy bueno. Si yo antes tenía este contorno aquí, centrado en el origen, hagan otro aquí, por favor. Otro círculo aquí, el que lo hizo. Gracias. Este es el contorno ahorita. O sea, este es el contorno, digamos, le vamos a llamar a este el original, el C de Z. ¿Cierto? Es el C de Z de la integral original aquí. Cuando yo hago esta transformación de definir W igual a Z menos Z sub 0, ¿esto qué está haciendo en realidad? Estamos poniendo aquí un nuevo sistema de coordenadas. Estamos viendo todo ahorita en la coordenada W con respecto a la variable W. Entonces, es como si hubieras hecho una traslación, o bueno, en realidad se hizo una traslación del sistema de coordenadas. Ahorita yo miro el Z sub 0, lo miro aquí en el origen. Entonces, por eso quedó esta integral aquí así, como la original, la que está en el origen. Y esta, por el resultado del ítem B, ya sabemos que satisface esa propiedad. Entonces, usted lo que tiene que decir es que se hace un cambio de variable y que se va a ver que esta integral ahorita, esta curva nueva, se va a ver así, como una curva cerrada, pero centrada en el origen, en el nuevo plano, en el nuevo sistema de coordenadas. Y aquí, pues ya usan el resultado del ítem B. Ustedes saben que esto ya no importa, pues, la variable. Ya está en términos de lo anterior. Ya está así, miren. Y este resultado ya lo tenemos. ¿Más o menos entienden lo que hice o no? Sí, 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 más o menos. O sea, Es en los dos decir, casos sería aplicar como tal el resultado de la parte B y evaluar la integral y ya. Es lo que lo que entiendo, ¿sí, profe? sí, porque mire, esta integral que está aquí, se supone que esta curva, este contorno, es una curva cerrada que contiene al z sub 0, que es un polo de esa expresión, un polo de orden n. Entonces, ahí se entiende eso. Ahora, cuando yo hago ese cambio de coordenadas, cuando defino W, la curva también cambia, ¿no? Es decir, en el nuevo sistema de coordenadas, esa región es como si estuviera centrada en el origen. Entonces me quedó una integral de nuevo, así como esta, y uso el resultado de ahí. Entonces ustedes deben decir nomás que hacen un cambio de variable. Ah, ok, listo, listo. Vale, gracias. Y ya. Y hacen esos diseños ahí. Profe, ¿cómo así? Es decir, ahí uno en términos de W puede enseguida resolver esa integral. Sí, porque nosotros ya tenemos el resultado ya la tenemos para esta integral. No, yo esa- Es igual al de Z sobre Z sub n, ¿no? Sí, sí. Sí, exacto, exacto. Esto es lo mismo que tener la integral el resultado ya lo tenemos, de 1, la integral de contorno de 1 sobre z sub n de z. Y aquí esta curva que está, es una curva que contiene el origen, el 0. Entonces, este resultado ya lo tenemos en el ítem B. Entonces, el de esta es lo mismo. O sea, esto es igual a esto después de haber hecho esa sustitución. Sino que el problema, si quieren, yo les puedo aclarar en una hoja. Porque aquí la curva que en la que se está haciendo la integral de contorno es una que contiene el origen, es esta que está aquí. Se hace ese cambio de variable y se reescribe de esta forma la integral. Y en el nuevo sistema de coordenadas, la curva ya está en el origen. Entonces es como en el ítem B. Tenemos un contorno que encierra el origen de la función sobre z a la nz. Es esto mismo. Por lo tanto, ya podemos usar el resultado del ítem anterior. Entonces, más bien
simplemente es observación, no es más, no es de hacer cuenta. Por eso el problema es que use lo del link anterior. Cuando uno le dice use lo anterior, es como recibirlo de tal forma que esto tenga esta forma. Z menos Z sub 0. Entonces, ¿está claro? Sí, profe, dale, gracias. Bueno, entonces eso es lo que tenía pensado para hoy. Es decir, aquí yo puedo hablar del teorema de Cauchy, pero ya estamos acabando la clase y lo puedo presentar mejor el jueves. El jueves a las 7:30, profe, como siempre. Sí, como siempre. O nos avisa. Ah, listo. Una aviso mejor. Ah, listo, vale, profe. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, gracias, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Profe. Hasta luego, gracias. Gracias a usted, profe.